Vamos entonces a hablar acerca del diezmo. Ayer me pidieron que lo haga porque hay gente que no tiene conocimiento de lo que yo dije. Yo dije que el diezmo es una ley del Antiguo Testamento abrogada por Jesús, porque está escrito así en la Biblia. Y muchos no la tienen por abrogada y la siguen practicando. ¿Está bien? Vamos a hablar acerca de esto para que el Señor a cada uno le hable conforme a su necesidad y a cada quien nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar. Vamos a decirle: Padre Santo, hoy te pedimos que seas tú ensanchando nuestro entendimiento, que seas tú ensanchando nuestra mente, que seas tú hablando por medio de mi vida a cada uno de tus hijos. Señor, que no hable Ale, que no sean palabras de mi boca, sino que sea todo lo que salga de tu corazón. Hoy te pido, Padre de amor, que seas tú dándonos el entendimiento que necesitamos para comprender tus misterios, Señor, tus secretos, los secretos de tu corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Para empezar entonces vamos a ver cuál es la ley del diezmo. Se llama así, se llama ley, porque era una ley, era una ley. Vamos a leer entonces Deuteronomio 14, versículo 22. Deuteronomio 14, versículo 22. Antes de este versículo hay muchas leyes, no es la única, hay muchas leyes. Por ejemplo, todo Deuteronomio tiene bastantes leyes o ordenanzas que el Señor dio al pueblo de Israel, que no es lo mismo que los 10 mandamientos que entregó mediante Moisés. Son aproximadamente 630, me parece. Entonces, realmente no teníamos conocimiento de muchas de ellas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que encuentran a una mujer en adulterio y le dicen: Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer que fue hallada en adulterio? La ley dice, y es porque es verdad, porque la ley dice que tenemos que apedrearla hasta la muerte. Miren, eso está en Deuteronomio 22, 23. Les voy a leer primero esta ley para que se den cuenta que estaba en la ley. Dice: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. ¿Se dan cuenta que habían leyes en el Deuteronomio, sobre todo en Levítico, me parece también, que hay aproximadamente 630 leyes? Entonces, esas leyes, dice: la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque la humilló a la mujer y a su prójimo, así quitarás el así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, el fin era quitar a los adúlteros de en medio del pueblo para que no se siga cometiendo el pecado, supuestamente. Para eso era la ley. Dios trató de poner límites y trató de poner leyes para que el pueblo se mantuviera lo mejor santificado posible y porque supuestamente iban a ser salvos si cumplían toda la ley. Pero el ser humano no puede. Los seres humanos no pudimos. Ni uno solo se pudo salvar por la ley. Ni uno solo pudo cumplirla toda. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que venir Jesús y morir en la cruz porque Dios dijo: no, por este lado no es. Con este pacto de la ley no es. Vamos a hacer un nuevo pacto. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, el nuevo pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento, como les leía, hay varias leyes. Y ahí está la ley del diezmo. Ahora sí vamos a leer la ley del diezmo. Dice, Deuteronomio 14, 22. Antes está la ley, por ejemplo, de los animales limpios e inmundos. Por ejemplo, los judíos no pueden comer carne de cerdo, no pueden comer a ciertos animales por la ley. Y el judío, el que sigue practicando el judaísmo, sigue cumpliendo al pie de la letra, intentando cumplir al pie de la letra la ley, porque es muy difícil. Dice: indefectiblemente diezmarás, esta es la ley, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces comencemos por ahí.
porque hay unos que practican el diezmo y no saben ni siquiera cómo es la ley del diezmo. No es cada mes, no es cada semana, es cada año. Pero bueno. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y entonces, ¿qué tenían que hacer con el diezmo? ¿Qué tenían que hacer con el diezmo? Reunirlo y llevarlo delante del Señor y comer delante del Señor todo lo diezmado. Dice, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Qué tiene que ver aquí el levita? De las 12 tribus de Israel, imagínense ustedes 12 grupitos en su mente. Son los 12 hijos de Israel o los 12 hijos de Jacob. Cada uno de ellos, cuando conquistaron la tierra prometida, recibió una porción de la tierra. Pero los levitas no recibieron porción. Y el Señor les dijo a los levitas, que eran los que se encargaban del sacerdocio, de ministrar la presencia de Dios, de hacer los sacrificios, o sea, ellos estaban totalmente encargados del servicio a Dios. Esa era la tribu de Leví. Entonces, todos los hijos de Leví o los descendientes de Leví tenían que recibir, digamos, el diezmo de todas las otras 11 tribus, de todos los otros 11 hijos de Jacob, de Israel, porque ellos no habían recibido heredad para sembrar, para tener ganado, para tener sus animalitos, porque ellos tenían que estar consagrados a Dios. Entonces, la tribu de Leví eran los sacerdotes, los únicos que podían ministrar a el pueblo de Dios, a las otras 11 tribus, y por eso Dios les había dicho, he aquí, yo soy tu heredad. Dios les dijo que Él es su heredad a los levitas. Entonces, el resto de las tribus tenían que llevar sus diezmos para mantener a la tribu de Leví, que no tenía parte o que no tenía tierra para sembrarla y para tener sus animalitos ahí como el resto de las tribus. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. O sea, la ley del diezmo es completa, no es solamente un diezmo, son varios diezmos. Es un diezmo cada año, es un diezmo cada 3 años y al 7º año no había diezmo. O sea, es una ley súper compleja que no voy a ser muy explícita porque precisamente quiero hablar hoy de cómo Jesús vino a abrogar esta ley. Bueno, entonces dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, el que les acabé de hablar, los levitas, la tribu de Leví, el sacerdote, el siervo de Dios, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda. O sea que además de los levitas, además de los sacerdotes, venían ¿quiénes? El extranjero, el huérfano y la viuda. Es decir, gente que había quedado desamparada, que de pronto no tenía proveedor en su casa, que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados. Entonces es para compartir con el sacerdocio este diezmo, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces no es la única forma de aportar, digámoslo así, a los siervos de Dios. También era necesaria las ofrendas, porque pues ellos no iban a comer solamente cada año o cada 3 años. Ellos tenían
todo el año estaban recibiendo ofrendas, tributos, ellos estaban recibiendo todo el año apoyo de parte de las otras tribus que sí habían recibido tierra, que sí habían recibido su parte en la tierra prometida. Entonces, por eso es que el resto de las tribus tenían que diezmar. ¿Qué pasó entonces en el Nuevo Testamento? Ahí les hice como un resumen de lo que es en realidad la ley del diezmo. Vamos a ver lo que dice. Bueno, antes de continuar, vamos a ver qué hizo Abraham para que entendamos el contexto de lo que dice en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ir entonces a Génesis 14, porque también necesito que entiendan o que sepan de esto para poder leer lo que voy a leer, porque si no van a decir quién es Melquisedec y quién es Abraham, porque hay gente que de pronto no sabe. Entonces, para los que no saben, les vamos a hacer un resumen. Dice que Melquisedec es un sacerdote que antes de que se hiciera todo esto de las tribus que les dije, antes, mucho atrás, porque él es un sacerdote delante de quien se presentó Abraham. Y las 12 tribus de Israel son los hijos de Jacob. O sea, Jacob es nieto de Abraham. Acuérdense, Abraham es el patriarca, Isaac es el hijo de Abraham, Jacob es el hijo de Isaac. Entonces son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob salieron las 12 tribus de Israel, de las cuales les acabé de hablar, en donde una de ellas es Leví y las otras 11 son los que diezmaban a Leví. Es decir, esta ley apareció mucho después de lo que hizo Abraham antes. ¿Qué hizo Abraham antes? El abuelito de Jacob, el bisabuelito de Leví, de las 12 tribus de Israel. Él ganó una batalla. Acuérdense que el otro día contaba cómo él fue y peleó por Lot, por su sobrino. Él hizo una guerra y logró liberar a su sobrino, sus riquezas, bueno, todos sus bienes y no solamente a él, sino a todos los que habían capturado un pueblo vecino que había venido a hacerles guerra. Se había llevado a las mujeres, a los niños, a todos por esclavos. Los habían llevado cautivos y con ellos todas sus riquezas, sus animales, etc. Y Abraham, este abuelito, fue y peleó y los liberó. Entonces, él cuando los liberó, tomó botín de guerra y llevó este botín de guerra de nuevo al rey de Sodoma, me parece que es. Y dijo que podían tomar de este botín, pero que el diezmo de ese botín, o sea, él fue el primer hombre que diezmó, era para Melquisedec. Un hombre que apareció, digámoslo así, sin principio ni fin, así como Jesús. Apareció en la Biblia en este pasaje y desapareció. No se sabe de dónde venía, no se sabe para dónde iba, simplemente aparece en un momento. Y entonces ahí Melquisedec recibe los diezmos de Abraham. Así es, Juan Pablo, tienes toda la razón. Bueno, dice, Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, o sea, Abraham vino de pelear y de vencer, venía con botín de guerra, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, si era Sodoma, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el siervo, el que aparece así en este versículo aparece y desaparece. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, Abraham le entregó los diezmos de todo lo que él había ganado en la batalla a Melquisedec, porque simplemente lo sintió en su corazón. No lo hizo
porque existiera la ley. La ley existió muchas generaciones después de él. Por eso les explicaba, después de que nació Abraham, nació Isaac, después de Isaac Jacob y de Jacob las 12 tribus. Allá en las 12 tribus de Israel fue que recibieron la ley del diezmo. Es decir, que Abraham lo hizo porque le nació en su corazón, no porque hubiera ley. Ahora vamos a leer Hebreos 7. Dice entonces Hebreos 7. Ahora sí vamos al punto en el que es bastante controversial porque mucha gente no quiere aceptar lo que dice allí. Sí, exactamente, eso es lo que acabo de decir. No eran los diezmos de un botín, eran los diezmos de un botín y no de la ley. Precisamente por eso, porque Abraham existió mucho antes que la ley fuera entregada a su descendencia, a la tribu de Leví. Entonces esos diezmos de Abraham fueron porque él quiso, porque le nació, porque de pronto Dios puso en su corazón, pero realmente no eran por ley. En cambio, los de más adelante, la descendencia de Abraham diezmaba porque era por ley, por obligación, porque estaba estipulada la ley así. Por eso era la ley del diezmo en Deuteronomio. Dice Hebreos 7. Porque este Melquisedec, del que acabamos de hablar, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿Qué significa Melquisedec? Rey de Justicia, Rey de Salem, Rey de Paz. Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, porque aparece allá en el capítulo y desaparece, no sabemos de dónde vino ni para dónde iba. Simplemente aparece ahí, por eso dice, ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví, ahora vamos a pasar a lo primero que leímos, los hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento por la ley de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Miren que ahí está escrito, según la ley. Es decir, de sus hermanos, lo que les comentaba de las otras 11 tribus, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, porque también son descendientes. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, se refiere a Melquisedec. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién bendice? El mayor, el que tiene más, digamos, jerarquía, el que tiene más unción, bendice al menor. Entonces Melquisedec bendijo a Abraham. Siendo Abraham el patriarca, alguien de quien los judíos tienen bastante orgullo, porque es mediante quien se restauró o se comenzó a restaurar la relación de Dios con el hombre. Entonces, siendo Abraham quien es para los judíos, aquí está diciendo Melquisedec es mayor que Abraham, porque Melquisedec bendijo a Abraham. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, porque lo hizo muchos años antes de que Leví existiera, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora sí escuchemos esto porque esto es muy, muy, muy importante para que entendamos el resto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. ¿Por qué está diciendo esto? Aquí viene la respuesta. Y aquí aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Es de otra tribu, no es de la tribu de Leví, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor, empieza a hablar ya de Jesús, listo, aquí apareció Jesucristo, vino de la tribu de Judá. Escuchen esto y presten atención, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Quién recibía según la ley que acabamos de leer en Deuteronomio los diezmos? Leví. ¿Jesucristo de qué tribu es? De la tribu de Judá. No pertenece al sacerdocio que recibía los diezmos bajo la ley. Porque Dios había creado esta ley, porque los levitas no habían recibido parte en la tierra prometida, no habían recibido porción, porque tenían que dedicarse a servicio. Entonces por eso les dijo a las demás tribus que tenían que proveerle a esta tribu para que los ayudara a sostenerse. Ahora, todas las tribus y toda la iglesia de Jesucristo, por Jesucristo, ya pertenecemos o ya participamos de la tierra prometida, por lo tanto, tú ya tienes heredad. Nosotros ya tenemos heredad. Si tú estás recibiendo diezmo o si tú piensas que perteneces a los que reciben el diezmo, estás pasándote a la tribu de Leví, que era según la ley, y dejas de pertenecer a la tribu de Judá, que es la tribu de la gracia. ¿Y nosotros a qué tribu pertenecemos? Los que hemos creído en Jesucristo. Nosotros pertenecemos a la tribu de Judá por adopción. Nosotros somos israelitas por adopción y por Jesucristo, con Jesucristo somos coherederos de toda la herencia de Jesucristo. Si Jesucristo pertenece a la tribu de Judá, nosotros pertenecemos a la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué se sigue pidiendo el diezmo si en realidad es una ley que existía antes para sostener a una tribu que no había recibido su parte en la tierra prometida? Cuando nosotros sí recibimos nuestra parte en la tierra prometida porque pertenecemos a Jesús y somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora vamos a seguir leyendo. Y esto dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién se dice esto? De nuestro Señor Jesucristo. Es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues, escuchen esto porque aquí entonces es en donde hay controversia y la gente a veces se enoja porque está escrito y lo digo y la gente me dice, ay, ¿cómo vas a decir eso? ¿Pero por qué dices eso? Está escrito aquí, este versículo lo dice todo. Dice en Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué pasó con la ley? No sirvió, no ayudó para que nadie se salve. Al contrario, el hombre realmente en su carne lo único que sabe es, ¿cómo se dice?, transgredir la ley. Nosotros no podemos cumplirla toda a la perfección.
Nos queda grande, somos seres humanos, nuestra carne es débil, no podemos, nuestro entendimiento no da. No tenemos la sabiduría que tiene Dios, no tenemos el dominio propio. La carne está llena de pecado, es una carne corrupta. No podemos por ley ser salvos. Entonces aquel que pretende que cumpliendo la ley se va a salvar, está desechando la gracia, está desechando el sacrificio de Jesús. Está bien que intentes cumplir los mandamientos, no digo que no, porque si no entonces empezamos a ser libertinos y pensamos que la gracia es un pasaporte a hacer lo que se nos antoje y a pecar contra Dios. La gracia lo que nos hace es tener una relación con Dios para obedecerle por amor, porque Él nos hace libres. Entra Jesús en nosotros y corta el pecado y nos hace libres, pero obedecemos por amor, no porque pensemos que el obedecer nos va a salvar, porque no nos salva el obedecer, nos salva la obra de Jesús en la cruz. No porque pensemos que el diezmar nos va a bendecir, no nos bendice el diezmar. No hay bendición en diezmar. En realidad la bendición es porque Jesús murió en la cruz. ¿Comprendemos eso? Entonces dice esto. Voy a continuar leyendo porque es tremendo lo que dice aquí. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál era el mandamiento anterior? Todo lo que decía la ley, todas esas 630 leyes. Aparte, no estoy hablando de los mandamientos, estoy hablando de las ordenanzas de las leyes. Bueno, esas quedaron abrogadas. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y entre paréntesis en el versículo 19 dice, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es nuestra mejor esperanza? Que nuestra bendición ya no es porque diezmemos o no, sino porque Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para hacernos coherederos juntamente con Él, para proveernos, para protegernos, para ser nuestro Señor. De ahí viene en realidad nuestra bendición. Está abrogada. Sí, Jesús abrogó la ley. Dice, ha sido pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué pasa entonces? Vamos a seguir leyendo porque esto es un tema bastante amplio. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Espérame, ahora te leo lo que ustedes me están compartiendo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ahí el resumen de todo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, está hablando de los levitas, de la tribu de Leví, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, perpetuamente a los que... ¿Qué puede hacer Jesús? Escuchen esto. Puede salvar también perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Jesucristo vive para siempre intercediendo Él por nosotros perpetuamente. Entonces ya no hay muchos sacerdotes como en la tribu de Leví, que eran muchos, que tenían que ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados y que eran los que recibían los diezmos. Ahora solo hay uno, que es Jesucristo, y es el que intercede perpetuamente por todos nosotros. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo es Jesús? Hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día. Escuchen esto, Jesús no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque así eran los levitas, tenían que ofrecer primero según
la orden del culto era que ellos primero tenían que hacer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús no necesitó eso porque Él es totalmente santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dice, por esto lo hizo una vez, o sea, el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. La ley que acabamos de hablar son débiles hombres los sacerdotes, los levitas. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, a Jesús. ¿Quién es la palabra del juramento? Posterior a la ley, Jesús, hecho perfecto para siempre. Entonces Jesucristo viene y abroga la ley como tal. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los siervos, en cuanto a las personas que predican el evangelio, que se dedican exclusivamente a eso? También, además de esta ley, tengo que hablar acerca de ese tema porque es muy importante que ustedes, si asisten a una iglesia, no dejen, digamos, de aportar o de ofrendar. Pero ya existe diferencia, ya no es una imposición, ya no es por obligación, ya no es por ley, ya es porque nace del corazón. Por eso dice Pablo, el que dé conforme a lo que... Bueno, les voy a leer exactamente. Vamos a leer entonces lo que dice Pablo. Él dice, espérenme un segundo. Espérenme que yo lo tenía por acá subrayado porque hay demasiados versículos que hablan acerca de eso. Porque Pablo nos dice que demos con gozo, con alegría, no por imposición, no porque nos toca, no porque nos obliguen. Dice, Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A qué voy con esto? A que si usted estaba dando el diezmo porque le dijeron que es una ley, porque le dijeron que así podía recibir su bendición, porque le dijeron que es algo que es absolutamente necesario para recibir la bendición de Dios, o peor aún, porque le dijeron que si no diezma no puede entrar a la iglesia, si lo obligaron a eso. Entonces, ¿usted está entregando su diezmo? No, como dice aquí, como un dador alegre. Dios ama al dador alegre. Si usted lo estaba haciendo por obligación, porque le tocaba, con desánimo, tratando de usar su fe, lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Y en lugar de agradar a Dios, lo que estaba haciendo era desagradarlo. Todo lo contrario, todo lo opuesto. Si usted quiere agradar a Dios, entregue su ofrenda, pero con amor, con alegría, con gozo. Por eso ya no es ley, por eso ya no es obligación, por eso Jesús la abrogó, para que cuando usted dé, lo dé con amor. ¿Por qué? Porque hay siervos que tienen que entregar su vida a la predicación del Evangelio, que tienen que también comer, que tienen que vestir, que tienen que criar a unos hijos. Y dice Pablo que aquel que hace eso tiene derecho, porque si siembra lo espiritual, tiene derecho a cosechar lo material. Entonces, si usted va a una universidad y su profesor le enseña a usted y usted le paga a su profesor porque le está enseñando, ¿cuánto más a un siervo que le está enseñando y está sembrando en usted lo espiritual? Entonces, ya no es porque le toca,
ya es porque le nace y es una señal de gratitud y ya no es un monto específico, ya no existe un valor específico, ya no es un porcentaje específico, ahora es lo que nace de su corazón, cada uno de como propuso en su corazón. Escuchen esto porque este es el nuevo, digamos, mandamiento. Ahora entonces aplica esto. La ley fue abrogada, dice segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Entonces es como te nació. Si quieres dar el diezmo, perfecto. Si estás dándolo alegremente, sigue haciéndolo. Pero debe ser, dice aquí, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Se dan cuenta? No es por necesidad de que Dios me bendiga, sino porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si usted lo está haciendo, está bien, sígalo haciendo. Yo no les digo no lo hagan, está bien. Pero si lo está haciendo de mala gana, si lo está haciendo porque le toca, si lo está haciendo por obligación, entonces está en lugar de agradando a Dios, desagradándolo. Entonces su diezmo lo que está haciendo es dañar su relación con Dios. En lugar de ser algo que pueda arreglarla, lo está dañando. Por eso entonces les digo que la ley del diezmo fue abrogada y ahora cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón. ¿En dónde encontramos qué, nena? El pasaje 2 de Corintios 9, 7. Y lo que dice Pablo ya no es diezmo. Lo que él está hablando es, vamos a ver entonces lo que dice Pablo, porque ahora aplica un nuevo, digamos, un nuevo mandato, digámoslo así. Espérenme un segundo, lo busco. Bueno, hay otra cosa, ¿no? Por ahí creo que me estaban escribiendo acerca de eso. Bueno, ahorita les escribo, les explico. Dice 18. Dice en Primera de Corintios 9, en el versículo, perdón, lo que pasa es que ahí está, bueno, ahí te voy a tratar de explicar eso porque sí es una buena pregunta, Giselle. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús sí la cumplió. Mientras Jesús estaba en la tierra, mientras Jesús vivía, él tenía que cumplir la ley porque él estaba bajo la ley todavía. Pero si tú te das cuenta cuando le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer a la que según la ley hay que apedrear hasta la muerte? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, nadie fue capaz de matarla. Y ese es el resumen de toda la ley. ¿Qué pasó con toda la ley? Estaba siendo ineficaz. No estaba salvando. Nos estábamos condenando unos a otros sin tener derecho de condenar al otro, porque si bien no habían cometido adulterio, habían cometido otros pecados. Entonces, otros pecadores matando a un pecador por un pecado que según la ley debía ser quitado por medio de la muerte. Entonces Jesucristo dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él tenía que obedecerla. Pero cuando Él muere, aquí en lo que acabo de leer, porque es que no lo estoy diciendo yo, realmente lo dice la palabra,
Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Por eso es que hay que leer toda la palabra. Dice queda, o sea, no lo estoy diciendo yo, dice Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. La ley en realidad no la podemos cumplir. La salvación ya no es por el cumplimiento de la ley. Tenemos dos opciones: pensar que vamos a ser salvos por el cumplimiento de la ley o pensar que vamos a ser salvos por la gracia. Tú siempre vas a tener las dos opciones. Los judíos, el de nacimiento judío, o los testigos de Jehová, o bueno, varias iglesias que se han confundido, siguen pensando que es por el cumplimiento de la ley. Y en realidad la salvación es por la gracia. Si tú te pones bajo la gracia, entonces estás recibiendo el sacrificio de Jesús en la cruz y estás creyendo que eres salvo por gracia. Pero si tú te pones bajo la ley, estás pensando que tu salvación es por obedecer la ley, lo cual nadie va a lograr cumplir. Por eso dice aquí que realmente la ley nada perfeccionó. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que realmente no es por la ley, no es por el cumplimiento de la ley. Ahora, si lo logras hacer, pues la Biblia dice que no existe ni un solo hombre que lo pueda hacer. Por eso fue necesario que Jesús muriera, porque si no, nadie se iba a salvar. Ahora entonces, en lugar de diezmo, digamos que hay una ofrenda voluntaria. Si coincide con el 10%, está bien, hágalo. Si usted lo está haciendo con amor, con fe, no por obligación, perfecto. Pero si usted siente que lo está haciendo de una manera incorrecta, que en lugar de causar agrado de Dios, está causando el desagrado, mejor no lo haga. Porque ¿qué pasó con la ofrenda de Caín y Abel? Una le agradó a Dios y la otra no. Entonces, busque que su ofrenda le agrade a Dios. No su desagrado, sino su agrado. Dice entonces, bueno, Primera de Corintios 9, versículo 11. ¿Qué pasa con los siervos de Dios que sirven al Señor y que son quienes reciben las ofrendas voluntarias del pueblo? Dice, en versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, hay un derecho sobre el siervo de Dios que sigue vigente, digámoslo así, porque si Él te está enseñando, si está sembrando en ti, entonces Él tiene derecho sobre ti de recibir lo material. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Si yo estoy sembrando en usted lo espiritual, pues tengo derecho de recibir lo material, porque yo he dedicado mi vida, he dedicado mi tiempo, me he sacrificado, él se la pasaba viajando. Entonces no pueden tener un trabajo fijo, estable, o no pueden dedicarse a otro trabajo, porque entonces no van a recibir su provisión, necesitan a veces mantener un hogar, unos hijos o ellos mismos. Entonces el siervo tiene un derecho, pero ya no es el diezmo que está en el Antiguo Testamento. Ahora es algo que te da libertad. Jesús te da libertad. Te dice, da conforme a lo que has propuesto en tu corazón, pero da con alegría, da con gozo, para que mi corazón, para que Dios no se desagrade de tu ofrenda. Eso es lo que quiero tratar de hacer entender. Ahora, por ahí hay alguien, yo sé que la palabra dice algo y lo voy a explicar, porque Jesús sí habló del diezmo. Pero, como les dije ahorita, lo que pasa es que mientras Jesús estuviera vivo, digamos, bueno, vivo no porque Él sigue vivo, pero mientras estuviera aquí en la tierra y mientras Él no hubiera muerto todavía, sí existía la ley. Por eso Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mientras Él estaba, por eso es que no había podido impartir el Espíritu Santo en todos, sino hasta que Él murió. O sea, muchas cosas cambiaron, pero a partir de que Él murió, a partir de que Jesús muere, cambian las cosas. Antes de que Jesús muera, todavía la ley seguía vigente. Por eso es que Jesús dijo algo respecto al diezmo.
Miren, escuchen lo que les dijo Jesús. Porque él se enojaba. Porque, porque esto es parte de la ley. Y la ley es algo que Jesús sabía perfectamente que no estaba siendo cumplida de manera correcta, de manera perfecta. Por eso nadie se estaba salvando. Dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Acuérdense que son dos religiones que existían en el tiempo de Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice, porque pagáis el diezmo de la menta. Entonces les está diciendo, ustedes diezman, yo sé que ustedes diezman, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Entonces está diciendo que la ley del diezmo no es tan importante como otros preceptos. Mateo 23:23. Dice, habéis descuidado, perdón, pero es un poco difícil leer así, habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. La justicia, escuchen esto, lo que está exhortando a Jesús. Descuidaron la justicia, la misericordia y la fidelidad. Diezman, pero descuidaron la justicia, la misericordia y la fidelidad. No tienen misericordia. Los fariseos eran de los que decían, cometió adulterio, mátenla. Así dice la ley, porque se creen perfectos. Y así son los legalistas. Piensan que como la salvación es supuestamente por cumplir la ley y que supuestamente ya la ganaron por cumplir la ley, entonces son inmisericordias y van condenando a todo el mundo que no piense igual que ellos o que no sea igual que ellos. Tú te vas para el infierno. Mira cómo te vistes, como me escriben aquí. Eres peor que Jezabel, profeta de Baal. Bueno, y cosas así. Entonces son inmisericordias, no hay misericordia. Y el Señor les está diciendo, han descuidado los preceptos de mayor peso de la ley. Está poniendo la justicia, la misericordia y la fidelidad por encima de la ley del diezmo. Y dice, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Entonces Él está diciendo, está bien que ustedes diezmen, pero no solamente diezmen, también practiquen, que es mejor todavía, la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Por qué está diciendo Jesús que diezmen? Porque Él todavía no había muerto. Cuando Él muere es que se abroga esa ley. Por eso lean Hebreos 7:18. Está abrogada la ley del diezmo, aunque la gente siga insistiendo en que para que Dios nos bendiga hay que diezmar. Para que Dios te bendiga no tienes que diezmar. Para que Dios te bendiga tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer que eres coheredero juntamente con Él de todo lo que Dios le entregó cuando Él murió en la cruz. Ahora perteneces al reino de Dios y por lo tanto eres partícipe o copartícipe de todo lo que Jesús recibió, de toda su gracia. Por ejemplo, la ley del Sabbat. Nosotros no practicamos la ley del Sabbat. En toda Latinoamérica la gente guarda el domingo y la ley del Sabbat es guardar el sábado. Entonces los judíos sí lo hacen. Los judíos sí lo hacen. Hay muchas leyes, son 630 leyes. Son 630. Usted puede elegir. ¿Quiere cumplir la ley o quiere creer que es salvo por la gracia? Usted elige. Ahora, hay unos mandamientos que son distintos a esas 630 leyes. Pero Jesús nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está resumido absolutamente todo. Entonces nosotros debemos ser claros en nuestra relación con Dios. Si usted está diezmando porque le toca, reevalúe lo que está haciendo, medite lo que está haciendo, estudie lo que está haciendo. Porque en lugar de mover el favor de Dios hacia usted, mover el corazón de Dios hacia su favor, lo que está haciendo es que Él se desagrade de su ofrenda. Si usted le dice, ay no, Señor, yo tengo que diezmar, pero mira, me quedé sin comer, me quedé sin comprar esto, no le pude dar esto a mis hijos, pero toca, me tocó. Eso no agrada a Dios.
no lo hagas. No diezmes. Si estás haciéndolo así, no lo hagas. Realmente, exactamente, es como si pagaras el favor de Dios y tú no tienes cómo pagar lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz. Hazlo entonces con amor, como dice Pablo, conforme a lo que has dispuesto en tu corazón. Ajá, si lo está haciendo porque les toca, ahí no es. Si usted lo está haciendo porque le toca, deje de hacerlo. Ahora, disponga en su corazón una porción que usted sienta que la da con amor, que usted sienta que realmente Dios se agrada de lo que usted le está dando. ¿Sí? Jesús lo va a bendecir. Miren, muchas personas he escuchado cientos de testimonios que dicen, cuando yo empecé a diezmar, Dios me bendijo. ¿Pero por qué dicen eso? Porque cuando les hicieron creer o les enseñaron que Dios los va a bendecir hasta que comiencen a diezmar. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a diezmar y empezaron ahí a mover su fe. Y empezaron ahí a creer que Dios los va a bendecir. Por eso es la bendición, porque empezaron a usar su fe. Si usted la empieza a usar antes de diezmar, igual Dios lo va a bendecir. Dice que lo que no proviene de fe desagrada a Dios. Si usted está usando su fe, si usted está creyendo que usted es hijo de Dios, si usted está creyendo que es pueblo de Dios, si usted está creyendo que ya recibió el reino de Dios para su vida, dice el rey David, no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Exactamente. No existe forma, como les decía en la canción anterior, de pagarle a Jesús lo que Él hizo por nosotros, darnos la salvación y la vida eterna. Ahora, si usted tiene en su corazón, si usted ya lo está haciendo, si usted ya está diezmando y lo está haciendo con alegría, con fe, con disposición, con amor, entonces en usted ya no está aplicándose la ley del diezmo, ya no lo está haciendo por obligación. Siga haciéndolo, está bien. No le estoy diciendo no lo haga, simplemente ajuste bien su fe, enfóquela bien. Lo está haciendo porque realmente siente convicción y amor al hacerlo. ¿Realmente quiere agradar a Dios o es para que Dios lo bendiga? Porque dice Pablo que no sea por necesidad, porque hay gente que lo hace por pura necesidad. Dicen, yo quiero que Dios me bendiga y necesito que Dios me bendiga, entonces lo voy a hacer para que Dios me bendiga. Entonces no es por necesidad, es una ofrenda, es un regalo para Dios. Entonces se ha cambiado ahora el título y ya no es diezmo, ahora es ofrenda. Es un porcentaje que puede ser el 1, el 2, el 3%, como también puede ser el 20, el 30, el 50, lo que usted quiera, pero es un regalo. Es un regalo que usted quiere entregar. Ahora no necesariamente es una ofrenda solamente para el siervo, porque también le expliqué por qué a veces se entrega al siervo, porque el siervo tiene derecho, digámoslo así, sobre usted, porque el siervo está sembrando en usted lo espiritual y usted puede entregarle lo material. Como les acabo de hacer el ejemplo, el profesor le enseña a usted, usted tiene que pagarle por lo que le está enseñando. Así mismo pasa en lo espiritual, porque además del que el siervo le está enseñando, no solamente le está enseñando, sino que está sembrando en usted todo lo que ha recibido de parte de Dios. Porque hay siervos que tienen que vivir del evangelio, como dice Pablo. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Entonces tiene un derecho. Sin embargo, eso no significa que usted tiene que darle el diezmo a él. Es una ofrenda voluntaria. Y no solamente es para el siervo. Acuérdense de los pobres, acuérdense de las viudas, acuérdense de los indefensos. Eso es lo que le agrada a Dios. Tratemos entonces de mover el favor de Dios hacia nosotros, no pensando que le estamos pagando, porque nunca vamos a poderle pagar lo que hizo Jesús. Ni siquiera con todo el dinero del mundo no existe una cifra que pueda pagarlo, sino simplemente haciendo un pequeño regalo, siendo
totalmente entendidos de que es un pequeñito regalo en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, con amor, porque reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Ya no por obligación, ya no porque te toca, sino porque el Señor quiere darte ese privilegio de que tú puedas dar por amor hacia Él. Sí, está bien, está bien, perfecto, lo puedes hacer. De hecho, a Él le agrada eso, que nosotros podamos bendecir al que necesita, al que no tiene la capacidad. Pero si usted va a una iglesia, alguna vez lo escuché, y está recibiendo de un siervo palabra, entonces ese siervo tiene derechos sobre usted. Bueno, vamos a terminar entonces el live y acuérdense que es voluntario, ya no existe, la ley fue abrogada. Jesús vino a cumplirla, pero al morir la abrogó. Ahora la salvación es escríbanme ahí, ¿por qué es la salvación? Por